¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es César Cabrera Cedillo, estudiante del segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en línea en la UNAM. Y esta tarea, este video corresponde a la actividad, una de las actividades finales de la asignatura Construcción Histórica de México en el Mundo 2. Y bueno, particularmente el tema del video o de esta actividad se refiere a las energías limpias en México y las políticas públicas y todo el contexto. Entonces, bueno, a continuación voy a dar algunas reflexiones y algunos comentarios con base en alguna literatura revisada, en algunos datos revisados y algo de experiencia que tengo en la materia. Entonces, bueno, desde un punto de vista económico, desde hace más de 2 siglos, una buena parte de la actividad económica ha dependido de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón o el petróleo, o sus derivados como gasolinas, combustóleos, etc. En aquellos tiempos, nos cuenta la literatura económica, por cierto, que este tipo de combustible se utilizaba de una manera indiscriminada, de tal forma que al contar con este tipo de recursos de manera ilimitada a través de básicamente las actividades mineras o la extracción de carbón u otro tipo de combustibles por el estilo, no generaba un mayor problema o una mayor inversión en aquellos tiempos. Entonces, pues en realidad era un combustible relativamente barato y muy accesible de obtener, de tal forma que se maximizaban los beneficios de los industriales de aquellas épocas. Cuando por ejemplo, en el tema de la revolución industrial de Inglaterra, justo el tema de la innovación era la introducción de este tipo de combustibles para hacer funcionar las máquinas de una manera más rápida, incrementar la producción, etcétera. Pero entonces, conforme fue avanzando la sociedad, conforme fueron evolucionando las tecnologías y bueno, otro tipo de contextos fueron tomando relevancia, digamos a mediados del siglo pasado, por ahí de 1950, un poquito más adelante, los economistas de la época comenzaron a plantearse el tema del medio ambiente, en el sentido de que en algún momento los recursos naturales se iban a comenzar a agotar y el medio ambiente se iba a comenzar a contaminar de tal forma que el futuro de las generaciones se podía ver comprometido por estas situaciones. Una de las problemáticas ambientales que más aqueja en la actualidad, por cierto, es la que tiene que ver con las emisiones al aire y con el tan famoso y multicitado cambio climático, en donde la emisión de gases de efecto invernadero es el punto rojo en cuanto a las políticas mundiales actuales. De hecho, se han llevado a cabo ya muchísimos foros desde hace alrededor de unos 20 o 30 años, quizá un poco más, en donde se tratan de acordar mecanismos de alto nivel, es decir, a nivel de los ministros o de los presidentes de los países participantes, en donde pues justamente se tratan de llegar a acuerdos a corto o mediano plazo para disminuir precisamente las emisiones provenientes de las actividades económicas y particularmente de la quema de combustibles fósiles, que de hecho es la actividad que más genera emisiones. En este contexto resalta justo el tema de las energías limpias, las cuales precisamente están concebidas para ser el sustituto de los combustibles fósiles, ya que este tipo de energías pues prácticamente no generan emisiones al aire, lo cual se piensa o se asume que esto va a contribuir con la disminución de las emisiones y justamente a disminuir el tema del cambio climático y otros problemas ambientales en general. Bueno, ahora sí, en este contexto vuelvo al tema económico, en donde la implementación de este tipo de tecnologías que redunden en energías limpias o energías verdes o ambientalmente amigables, como también se le conocen, ha sido un proceso verdaderamente lento en todo el mundo, ya que para aplicar o para utilizar este tipo de energías se requiere de una inversión económica muy importante para poder aprovechar estas energías. Me refiero básicamente a inversiones en turbinas eólicas, grandes centrales eléctricas, incluso hay quien dice que la energía nuclear es una energía limpia. Yo tengo mis reservas porque pues, los residuos o los desechos radiactivos son fulminantes para
la humanidad. Entonces yo tengo mis reservas, aunque este tipo de energía está clasificada como verde, pero bueno, ese es otro tema. Incluso también la energía solar, la energía geotérmica, en fin, todo este tipo de energía que son las que se consideran pues, energías verdes. Decía yo que el verdadero problema es que se requiere de una inversión pues bastante importante, pero aquí el verdadero problema es que este tipo de inversiones no tiene un retorno del capital lo suficientemente atractivo para que los inversionistas se incorporen a este mercado. Entonces, al ser un tema muy poco rentable, es un mercado pues, fundamentalmente olvidado, sobre todo en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como se le conoce en la literatura. Entonces, en estos escenarios, el gobierno es quien ha tenido que levantar la mano hasta donde le es posible por invertir en energías limpias o energías verdes. Aquí hay otro problema, se va desencadenando la bola de nieve, pues como sabemos el presupuesto siempre es un tema que es limitado en los países, sobre todo, nuevamente me refiero a los países en vías de desarrollo como es el nuestro, como es el caso mexicano. Entonces, desafortunadamente, al ser esta situación, pues los gobiernos, aunque han hecho esfuerzos, algunos esfuerzos importantes, siempre hay otras prioridades en materia de política social o en materia presupuestaria. Entonces, desafortunadamente, el tema ambiental es de los últimos en las listas, ¿no? Reitero, aunque se han hecho cosas, pero no las suficientes. Decía yo, ciertamente los gobiernos actuales mexicanos han incluido dentro de sus agendas políticas y públicas el tema de las energías verdes. Pero como decía hace un momento, es un tema, un proceso muy lento que requiere sin duda una voluntad política y sobre todo privada y una coordinación entre estos entes de la sociedad y de la economía para verdaderamente avanzar en esta temática ambiental y de energías limpias, ¿no? Sobre todo. Reitero, en la medida en que este mercado sea poco rentable para el inversionista, pues estaremos aún dependiendo de las energías fósiles, que son nuevamente las que tenemos más al alcance y son más accesibles económicamente para los productores. Aunque bien, bueno, todos sabemos que va a tener esto efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud de las personas y de los ecosistemas, volviéndose pues un círculo vicioso. Como dato final me gustaría comentar que actualmente poco menos de una cuarta parte de la producción total de energía corresponde a energías relacionadas con tecnologías verdes, y como lo decía al principio, energías eólica, solar, geotérmica o hidroeléctrica básicamente. Basta con dar un vistazo a los datos de la Secretaría de Energía para vislumbrar que la participación de este tipo de energías en el total es muy variable y realmente la participación es muy pequeña, incluso ha tendido a disminuir, otros años aumenta poquito, pero en general es un tema que tiene un área de oportunidad enorme todavía, no nada más en México, sino pues, como decía, en los países desarrollados, en Latinoamérica, el sur de Asia, en fin, incluso algunos países desarrollados pues también tienen este tipo de problemáticas. Entonces, en general es un problema global. Bueno, sabemos de los compromisos de México en materia ambiental, como los acuerdos de París, como decía yo hace un momento, o recientemente la conferencia de las partes que se llevó a cabo en diciembre pasado en Escocia, en donde nuevamente los compromisos de las grandes potencias son reducir las emisiones de efecto invernadero en el corto plazo, y como decía, pues una buena parte de estas emisiones corresponde a la quema de combustibles fósiles. Como reflexión final, me gustaría comentar que los países menos desarrollados, como es el caso de México, pues tienen otras prioridades en materia presupuestaria y de política. Esto quizás suena reiterativo, pero es fundamental tener claro en eso, en ello. Decía yo, la temática ambiental pues es de las menos favorecidas. En el caso de México está pasando algo pues todavía más desafortunado desde mi punto de vista, ya que la actual administración federal ha reducido de manera importante el presupuesto para temas ambientales y ha adelgazado incluso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De hecho, también se desapareció apenas en diciembre o enero de este año el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y otras instancias ambientales como
reducciones presupuestarias en la Comisión Nacional Forestal o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De hecho, es un poco contradictorio porque en los planes sectoriales, sobre todo el ambiental o el energético, se establece que México está haciendo acciones o va a implementar políticas encaminadas a energías, pero en la realidad estamos observando este tipo de discrepancias en donde al reducirse los presupuestos en materia ambiental, pues poco se puede hacer, poco o nada. Entonces, pues básicamente nuestro país en los próximos años pues seguirá condenado al poco o nulo uso de energías limpias, al no tener una política pública por parte del gobierno federal que verdaderamente esté interesada o haciendo esfuerzos por ello. Estas son algunas de mis reflexiones en el tema. Bueno, muchas gracias por su atención.